En el ajetreo del día a día, ¿cuántas veces te has cruzado con alguien por la calle sin siquiera darte cuenta de su existencia? ¿Cuántas historias se han cruzado en tu camino sin que te hayas dado cuenta? Pero, ¿y si, por un momento, un pequeño detalle te llamara la atención? Algo simple, pero lo suficientemente poderoso como para moverte de maneras que nunca imaginaste. Eso es exactamente lo que le pasó a un millonario una noche. Rodeado por el resplandor de la ciudad, conduciendo su coche de lujo, estaba inmerso en sus propios pensamientos. Su negocio iba bien, su cuenta bancaria estaba desbordada, pero algo dentro de él se sentía vacío. Algo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría cubrir, hasta que, en medio del caótico tráfico, vio un niño vendiendo dulces en la calle. Pies descalzos, mirada cansada, sosteniendo con fuerza una vieja caja de dulces y chocolates. Pero él no era simplemente otro niño que intentaba ganar unos cuantos dólares. Era un niño que llevaba un peso mucho mayor del que cualquier niño debería soportar. Algo en esa escena le molestó. El semáforo cambió, los autos avanzaron, pero él permaneció detenido. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese chico que hizo dudar al millonario? La curiosidad se apoderó de él. Estacionó el auto y salió. El niño seguía allí, repitiendo las mismas palabras a cada persona que pasaba. «Señor, por favor, compre algunos dulces. Necesito ayudar a mi madre». Richard Blake, acostumbrado a negociaciones millonarias, sintió una opresión en el pecho. ¿Cuántas veces había escuchado antes peticiones de dinero? ¿Cuántas veces has ignorado situaciones similares? Pero esta vez era diferente. Se acercó, tomó unos dulces y preguntó, «¿Cuánto cuesta?». El muchacho, con una débil sonrisa, respondió, «Todo lo que puedas pagar». Esa respuesta lo golpeó como un puñetazo. No había precio, no había ningún valor definido. Solo hubo un grito de ayuda disfrazado de venta, y fue en ese instante, en ese pequeño y aparentemente insignificante momento, que Richard se dio cuenta. La vida de ese niño no se trataba solo de vender dulces, se trataba de supervivencia. Pero, ¿qué pasó después? Lo que descubrió sobre ese niño le hizo cuestionar todo lo que creía, y lo que hizo a continuación cambió sus vidas para siempre. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has ignorado a alguien que necesitaba ayuda? Comenta aquí tu respuesta y sigue mirando, porque esta historia apenas comienza. Richard sintió un nudo en la garganta. Frente a él, un niño menudo, sosteniendo una caja gastada con algunos dulces, tratando de mantener una sonrisa mientras el mundo pasaba indiferente a su alrededor. El millonario podría simplemente pagar una cantidad generosa y seguir su camino, como lo había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de él decía que no era suficiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó observando atentamente al niño. «Ethan, señor». El niño se arregló la camisa rota y bajó la cabeza, avergonzado. «¿Y vendes dulces todos los días?». Ethan asintió, agarrando la caja con más fuerza. «Sí, mi madre está enferma y no puede trabajar. Intento vender todo lo que puedo para comprar comida y sus medicinas». Richard respiró hondo. Eso dolió más de lo que imaginaba. Él mismo venía de una infancia difícil, pero tuvo oportunidades. Alguien le creyó, alguien le dio una oportunidad. ¿Y Ethan? ¿Quién le creería? Miró los lujosos edificios a su alrededor, a la gente que pasaba corriendo, evitando al niño como si fuera invisible. ¿Cuántos más estarían en la misma situación? ¿Cuántos simplemente necesitaban un empujón para cambiar sus vidas? «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó, dándose cuenta de que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. Y fue en ese momento que Ethan dijo algo que hizo que el corazón de Richard se detuviera por un segundo. Algo que le hizo darse cuenta de que este encuentro
No fue casual. Pero antes de continuar con esta historia, cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento que te hizo ver el mundo de otra manera? ¿Algo que te hizo preguntarte si podrías haber hecho más? Cuéntame, quiero saber tu opinión. Ahora sigue mirando, porque lo que viene a continuación es escalofriante. Richard guardó silencio por un momento, sosteniendo el caramelo en sus manos. El ruido de los autos alrededor parecía distante, amortiguado por el peso de las palabras del chico. Cualquier cantidad que puedas pagar. Esto no fue un precio, fue un grito de ayuda. Miró a Ethan, tratando de entender la realidad detrás de esa débil sonrisa. El niño mantuvo una postura firme, pero sus ojos no ocultaban su cansancio. ¿Cuántas horas había estado allí? ¿Cuántos no había recibido antes de que Richard se detuviera? ¿Vendes dulces todos los días?, preguntó rompiendo el silencio. Ethan asintió, ajustando la caja en sus manos. Sí, señor, todos los días después de la escuela, a veces incluso muy tarde. ¿Y tu madre? El niño miró hacia abajo, moviendo los dulces como si tratara de encontrar allí las palabras adecuadas. Está en casa. No puede salir. Está enfermo y necesita medicinas, pero son caros, así que vendo dulces para ayudar. Richard sintió que se le oprimió el pecho. ¿Cuántos niños se encontraban en esa misma situación, obligados a crecer demasiado rápido, a cargar con el peso de una responsabilidad que no debería ser suya? El mundo seguía girando, la gente pasaba, seguía sus rutinas, mientras aquel niño enfrentaba la dura realidad de tener que mantener a su propia madre. ¿Tu padre?, se arriesgó a preguntar, aunque sabía que la respuesta probablemente no sería fácil. Ethan dudó por un momento, luego respiró hondo y dijo en voz baja: «Se fue hace mucho tiempo. Mi madre dice que algún día quizás regrese, pero…» Se encogió de hombros. «No lo creo». Richard cerró los ojos por un segundo. ¿Cuántas veces había escuchado historias como esta? Hombres que abandonaron a sus familias, dejando atrás a niños pequeños que tuvieron que aprender demasiado pronto lo que era sobrevivir sin nadie que los protegiera. Y sin embargo, Ethan no parecía sentirse enojado ni enojado. Solo aceptación. ¿Y tú cuántos años tienes? 10, señor. 10 años. Richard recordó lo que hacía cuando tenía esa edad. Jugar, estudiar, soñar con el futuro sin tener que preocuparnos del mañana. Ethan, por otro lado, no podía darse ese lujo. Para él, el mañana dependía de cuántos dulces pudiera vender hoy. Ricardo miró a su alrededor. La gente seguía pasando. Algunos miraban hacia otro lado. Otros ni siquiera parecieron notar la presencia del niño. ¿Cuántas veces ese niño ha sido invisible para el mundo? Sacó su billetera, sacó una generosa cantidad y se la entregó al niño. «Aquí, puedes quedarte con el cambio». Pero para su sorpresa, Ethan sacudió la cabeza y dio un paso atrás. «No, señor. Solo acepto la cantidad justa por los dulces que usted tomó». Richard arqueó las cejas. ¿Un chico solo, vendiendo en la calle y rechazando el dinero fácil? Podría haberlo aceptado, guardárselo en el bolsillo y salir corriendo. Pero no, había algo diferente en él, algo que Richard no esperaba. ¿Está seguro? Mi madre dice que el dinero hay que ganarlo honestamente. Si quieres ayudar, puedes comprar más dulces. Esa respuesta golpeó a Richard de una manera que no esperaba. En un mundo donde tanta gente haría cualquier cosa para conseguir dinero fácil, un niño de solo 10 años, necesitado, rechazó una donación y prefirió vender sus propios esfuerzos. Respiró hondo. Esa historia era mucho más grande de lo que parecía. ¿Qué tal si voy a tu casa y conozco a tu madre? Ethan vaciló. Miró a su alrededor, como si intentara decidir si podía confiar en aquel hombre. Pero después de unos segundos, asintió. «Todo está bien,
Pero no está lejos. Podemos caminar. Richard miró su coche y luego al chico. Algo dentro de él le dijo que este era un viaje que debía emprender. Vamos. El niño cogió su caja de dulces y empezó a caminar. Richard la siguió, mientras los dos se alejaban de las brillantes luces del centro de la ciudad y se adentraban en calles más oscuras y tranquilas. Con cada cuadra que pasaban, el paisaje cambiaba. Las aceras en buen estado dieron paso a calles llenas de baches. Los luminosos escaparates de los centros comerciales fueron sustituidos por tiendas pequeñas y sencillas y casas estrechas. Atrás quedó el olor a comida cara de los restaurantes del centro, dando paso al aroma a fritura barata y a los gases de escape. Richard miró a su alrededor, observando cada detalle. Él nunca había estado allí. Su mundo era diferente, pero en ese momento se dio cuenta de lo pequeño que era su mundo. «Está aquí». Ethan señaló una puerta vieja y desconchada al final de un callejón estrecho. Richard sintió un escalofrío. Ese lugar era pequeño, con paredes sucias y ventanas rotas. El suelo de cemento estaba manchado de humedad y la luz parpadeante de una farola cercana apenas iluminaba la entrada. El niño abrió la puerta y entró. Richard dudó por un segundo antes de seguirlo. Tan pronto como cruzó la entrada, vio el interior del lugar. Era una sola pieza, una única habitación para todo, una pequeña mesa de madera con 2 sillas, una vieja estufa en un rincón y un colchón en el suelo, donde yacía una mujer delgada y pálida, tosiendo suavemente. «Mamá, traje una visita». La mujer intentó levantarse, pero su débil cuerpo no respondió. Le sonrió a Richard, aunque su rostro estaba visiblemente cansado. «Señor, lamento el desorden». Richard sintió una opresión en la garganta. Ha visto la pobreza antes, pero no así. No de esta manera cruda y tan real. Y luego, sin poder evitarlo, formuló la pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo puedo ayudar? Y antes de continuar con esta historia, quiero saber de ustedes que están mirando. ¿Qué harías tú en el lugar de este millonario? ¿Seguirías tu camino o harías algo para cambiar esta situación? Comenta tu respuesta aquí. Si esta historia te conmueve, escribe «La bondad siempre gana» en los comentarios. Ahora sigue atento, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Richard sintió un peso en el pecho. Él, que siempre había tenido el control, dueño de un imperio construido con sudor y estrategias, ahora se encontraba frente a algo que ninguna cantidad de dinero podría cambiar de inmediato. La cruda y dolorosa realidad de un niño que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. El niño apretó la caja de dulces contra su pecho, como si fuera su única certeza en la vida, tu única fuente de esperanza. ¿Cuántas veces había repetido esa frase? «Mi madre está enferma. No tenemos dinero para medicinas». ¿Cuántas personas habían oído esto y simplemente habían seguido adelante, ignorándolo como si fuera solo uno de tantos llamados de ayuda en las calles? Richard volvió a mirar a su alrededor. La gente pasaba corriendo, preocupada por sus propios problemas, sin siquiera reparar en aquel niño. ¿Cuántos más, como él, eran invisibles en esa ciudad? ¿Cuántas sonrisas forzadas escondían historias de dolor, de lucha, de supervivencia? Se puso de pie, respirando profundamente, intentando procesar todo. ¿Qué podría hacer? ¿Solo comprar todos los dulces del niño y darle algo de dinero? Ayudaría por un día, tal vez 2, pero no cambiaría nada, no resolvería el verdadero problema. ¿Tu madre está sola en casa? El chico asintió lentamente. Sí, señor. Hace días que no puede levantarse de la cama. Richard sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía simplemente darle la espalda y seguir con su vida sabiendo que, a solo unas cuadras de distancia, una mujer estaba sola,
enferma, sin comida, sin medicinas, dependiendo de un niño de 10 años para sobrevivir. Quiero conocer a tu madre. Ethan lo miró fijamente por un momento. Tal vez estaba tratando de entender si a este hombre bien vestido y de aspecto serio realmente le importaba. Tal vez se preguntaba si finalmente había encontrado a alguien que haría algo más que tirar unas cuantas monedas y seguir adelante. «Está bien», respondió el chico después de un largo silencio. Ethan sostuvo con fuerza su caja de dulces y comenzó a caminar. Richard lo siguió mientras abandonaban las calles brillantemente iluminadas del centro de la ciudad y entraban en calles estrechas donde las luces eran tenues y los edificios parecían cada vez más viejos y desgastados. A cada paso, Richard notó el marcado contraste entre el mundo en el que vivía y aquel en el que Ethan intentaba sobrevivir. Los escaparates de tiendas elegantes y restaurantes sofisticados fueron reemplazados por pequeñas tiendas desgastadas, paredes desconchadas y ventanas rotas. El olor a perfume caro y a café gourmet quedó atrás, dando paso al olor a fritura barata y a humedad. Era un mundo en el que Richard nunca había puesto un pie, pero ahora lo tenía ante sus ojos, imposible de ignorar. Después de unos minutos de caminata, Ethan giró hacia un callejón estrecho y se detuvo frente a una puerta oxidada, hecha de madera vieja y desgastada. «Está aquí». Ricardo miró a su alrededor. Ese lugar apenas se sentía como en casa. La pared al lado de la puerta tenía profundas grietas. El suelo de cemento estaba sucio. No había ningún timbre, ni señales de que alguien dentro tuviera acceso al mínimo necesario para vivir con dignidad. Ethan abrió la puerta lentamente y entró. Richard vaciló un momento antes de seguirlo. Tan pronto como cruzó la entrada, el impacto fue inmediato. El interior de la casa era incluso más pequeño de lo que imaginaba. Una única estancia servía de salón, dormitorio y cocina al mismo tiempo. La estufa estaba vieja y oxidada, y solo tenía 2 quemadores en funcionamiento. En un rincón había un viejo frigorífico, probablemente vacío. En el suelo, un fino colchón cubierto con una sábana gastada hacía las veces de cama, y ahí, mintiendo, estaba la madre de Ethan, una mujer delgada, de piel pálida, que respira con dificultad. Tenía los ojos hundidos y el rostro marcado por el cansancio y el dolor. Intentó levantarse cuando vio a Richard, pero sus fuerzas no parecían permitírselo. «Señor, lamento el desorden». Su voz era débil, pero transmitía dignidad. Ella no se disculpó por necesitar ayuda. Se disculpó por no tener fuerzas para recibir a un extraño como ella quería. Richard se quedó sin palabras. Todo dentro de él gritaba que esto no estaba bien. ¿Cómo vivía así esa mujer? ¿Cómo un niño de apenas 10 años era responsable de encargarse de todo él solo? Y fue en ese momento que Richard tomó una decisión. No podía simplemente dar dinero e irse. Esta vez no sacó su celular del bolsillo e hizo una llamada. «Quiero un médico aquí, ahora». Los ojos de Ethan se abrieron como platos. Su madre intentó protestar, pero Richard se limitó a sonreírle. «Ya has peleado suficiente, ahora es mi turno de ayudar». El tiempo parecía haberse detenido. Ethan miró a Richard con incredulidad. La madre del niño intentó contener las lágrimas. Esta fue la primera señal de esperanza que recibieron en mucho tiempo. Y luego, unos minutos más tarde, un coche negro se detuvo en la entrada del callejón. 2 médicos descendieron rápidamente con equipo. Entraron, examinaron a la mujer y en menos de 5 minutos ya tenían un diagnóstico. «Necesita tratamiento urgente, pero todo estará bien». Ethan cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. Richard puso su mano sobre el hombro del niño. «Ahora ya no estás solo». Pero eso fue solo el comienzo,
porque las vidas de Ethan y su madre estaban a punto de cambiar para siempre. Y antes de continuar con esta historia, quiero saber de ustedes que están mirando, ¿qué harías en el lugar de Richard? ¿Habrías seguido adelante o te habrías detenido para ayudar? Comenta aquí. Quiero saber tu opinión. Si esta historia te conmueve, escribe "La bondad siempre gana" en los comentarios. Y si quieres más historias sorprendentes como esta, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene después te dejará sin palabras. Por un momento, Richard ya no estaba allí. En esa pequeña habitación estrecha, rodeada de pobreza que gritaba en cada pared descascarada, en cada mueble improvisado, en cada débil suspiro de la mujer tendida en el colchón. Había retrocedido en el tiempo. Las imágenes invadieron su mente como una película, trayendo consigo sentimientos que había intentado enterrar durante años. Se vio a sí mismo, de niño, sosteniendo en sus brazos un fajo de periódicos, demasiado pequeño para la carga que llevaba. El viento frío le mordió la piel, pero no pudo parar. No había tiempo para juegos, para la infancia. Cada copia vendida significaba un poco más de comida en la mesa. Recordó la avalancha de gente, las miradas desviadas, la sensación de ser invisible. ¿Cuántas veces había gritado sus ofertas solo para ser ignorado? ¿Cuántas veces has oído a alguien decir "apártate, niño", como si fuera una molestia, un obstáculo en el camino de quienes tenían demasiada prisa para notar la lucha de un niño solo? Pero un día, alguien se detuvo. Era un hombre que Richard nunca olvidó. Alguien que vio más allá del chico insignificante que vendía periódicos y vio el potencial detrás de esa mirada decidida. No se limitó a comprar un periódico. Hizo preguntas. Estaba interesado. Él creyó. Y eso cambió todo. Richard nunca le contó esta historia a nadie. No encajaba con la imagen que se había construido. El hombre de negocios despiadado, el hombre que no aceptaba excusas, que creía que el éxito era cuestión de esfuerzo, que no había lugar para la debilidad. Pero allí, frente a Ethan, toda esa armadura comenzó a resquebrajarse, porque ahora lo entendió. La diferencia entre él y ese chico no fue inteligencia, no fue fuerza de voluntad, no fue trabajo duro. La diferencia era una cosa: oportunidad. Richard tuvo una oportunidad. Alguien se acercó en el momento adecuado. Alguien abrió una puerta. Pero ¿qué pasa con Ethan? ¿Quién haría esto por él? ¿Quién vería en él el mismo potencial que aquel hombre vio en el pequeño Richard hace tantos años? El silencio en la habitación le pesaba. La madre del niño tosió suavemente, intentando ocultar el esfuerzo. Ethan la miró preocupado, como si esperara que ella desapareciera en cualquier momento. Y allí, entre aquellas paredes desgastadas, Richard tomó una decisión. Cogió su teléfono celular e hizo otra llamada. «Quiero que prepares una habitación de hospital ahora». «Sí, inmediato. Y envía un coche aquí». Ethan frunció el ceño, confundido. «¿Qué está haciendo, señor?» Richard lo miró fijamente. «Te dije que ya no estabas sola, y no me retracto de mi palabra». La puerta crujió al abrirse y entraron dos hombres vestidos con batas blancas. Eran médicos privados, enviados por el equipo de Richard. Se arrodillaron junto a la madre del niño y comenzaron los primeros exámenes allí mismo, en el suelo de aquella pequeña habitación. «Está muy débil», dijo uno de los médicos, después de comprobarle el pulso. «Pero podemos revertir esta situación si iniciamos el tratamiento ahora». La madre de Ethan intentó protestar. «Yo no puedo pagar». Richard se arrodilló a su lado y le tomó la mano con suavidad, algo poco común en él. «No tienes que pagar. Solo confía en mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo vio algo que ya no creía posible: esperanza. Los médicos ayudaron a la mujer a ponerse de pie, con dificultad.
Ethan le tomó la mano con fuerza, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. «Vienes con nosotros, hijo», aseguró Richard. Ethan lo miró con incredulidad. «Pero, ¿qué pasa con los dulces?». Richard sonrió y tomó la caja de sus manos. «Ya no necesitas venderlos. Afuera, el coche ya los estaba esperando. Un vehículo de lujo negro, un marcado contraste con ese escenario de pobreza». Richard ayudó a Ethan y a su madre a entrar, y los médicos los acompañaron asegurándose de que ella estuviera cómoda durante el viaje. Richard cerró la puerta del coche y respiró hondo. Estaba rompiendo un ciclo, pero él sabía que esta historia aún no ha terminado. Ahora cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Crees que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida para siempre? Quiero saber tu opinión, y si te conmueve esta historia, comenta «Todos merecen una oportunidad» aquí abajo. Tu comentario hace toda la diferencia. Richard guardó silencio por un momento. La respuesta de Ethan resonó en su mente como un golpe inesperado. El chico podría haber pedido cualquier cosa. Podría haber dicho dinero, comida, ropa nueva, juguetes, pero no. Su único deseo era ver bien a su madre. No fue un deseo egoísta, no fue un capricho infantil. Fue el pedido de alguien que comprendió, desde temprana edad, el verdadero significado del amor. Richard sintió una opresión en el pecho. Ya había hecho acuerdos millonarios, tomado decisiones que impactaron a empresas enteras, pero nada de lo que había experimentado antes se comparaba con ese momento, porque allí no se trataba de números, contratos o inversiones, se enfrentaba a una vida pequeña y frágil que dependía desesperadamente de un milagro. Respiró hondo, todavía con el caramelo en la mano. Dar dinero sería la salida más fácil. Todo lo que tenías que hacer era sacar tu billetera, entregar algunos billetes y seguir tu camino. Mucha gente había hecho esto antes. Quizás algunos arrojaron monedas, quizás otros ni siquiera se molestaron en detenerse. Pero Richard sabía en el fondo que ninguna cantidad de dinero resolvería el verdadero dolor del niño. Ethan no solo necesitaba dinero, necesitaba a alguien a quien realmente le importara. El niño siguió mirándolo con los ojos muy abiertos, esperanzado, como si supiera que Richard era su última oportunidad. Era como si estuviera esperando a ver si ese hombre del traje caro y la mirada seria haría lo mismo que todos los demás, darle unos cuantos dólares y marcharse. Pero Richard no se fue. Se arrodilló para estar al nivel del niño, tomó sus pequeños hombros y preguntó con voz más seria y firme que nunca. «¿Dónde vive?». Ethan vaciló. No estaba acostumbrado a que los extraños preguntaran eso. Muchos simplemente pasaban, no le hacían caso, le tiraban unas cuantas monedas sin siquiera mirarle. Pero había algo diferente en Richard. Quizás fue la forma en que lo miró, como si realmente quisiera saberlo, como si realmente estuviera dispuesto a hacer algo. El niño respiró hondo, se tragó su inseguridad y señaló una calle estrecha al final de la cuadra. «Está ahí, no está lejos». Richard se puso de pie, miró su auto de lujo estacionado en la esquina y luego el camino indicado por el chico. Simplemente podría llamar a su conductor, enviar a alguien para que se ocupara de la situación, transferir dinero a una cuenta y volver a su cómoda vida. Pero sabía que algunas cosas debían hacerse personalmente. «Entonces vámonos. Quiero conocer a tu madre». Ethan lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca nadie se había ofrecido a ir a su casa. Algunas personas compraban dulces, otras daban limosna, pero nadie se preocupaba lo suficiente como para preguntarle sobre su vida. Mucho menos querer conocer a tu madre, pero no necesitas... «Quiero», interrumpió Richard rápidamente. Ethan se mordió el labio y miró su caja de dulces, como si estuviera calculando si debía confiar en este hombre. Pero al final, algo dentro de él dijo que sí.
Hizo un pequeño gesto con la cabeza y empezó a caminar. Con cada paso que daban, Richard sentía que el mundo que lo rodeaba cambiaba. Atrás quedaron las brillantes luces de los lujosos edificios, los luminosos escaparates de... Las tiendas de diseño fueron sustituidos por puertas oxidadas y paredes desconchadas. El olor a perfume caro dio paso al olor a comida frita en aceite viejo, mezclado con el aire pesado y húmedo de las estrechas calles. Richard miró a su alrededor y sintió un nudo en la garganta. Siempre supo que la pobreza existía, pero verla de cerca era diferente. Sentir el suelo agrietado bajo tus pies, ver ropa tendida en cuerdas improvisadas, escuchar las voces bajas de los niños que juegan descalzos sobre el cemento frío. Doblaron una esquina y entraron en un callejón estrecho. Al final, Ethan se detuvo frente a una puerta de madera desgastada, con pintura descascarada y una pequeña grieta en el medio. Miró a Richard por última vez, como para confirmar que el hombre todavía quería entrar. Richard se limitó a asentir. Ethan giró la manija y abrió la puerta. El fuerte olor a humedad llenó el aire tan pronto como Richard entró. El lugar era pequeño, más pequeño de lo que imaginaba. Una única estancia servía de salón, dormitorio y cocina al mismo tiempo. En un rincón había una vieja estufa, una desgastada mesa de madera con solo 2 sillas, y en el suelo un fino colchón sobre el que yacía una mujer. Tosía suavemente, su rostro estaba pálido y sus ojeras eran profundas. Sus ojos se abrieron lentamente cuando Ethan entró. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Hijo mío, regresaste temprano hoy». Ethan corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. «Mamá, traje una visita». La mujer parpadeó un par de veces, pareciendo procesar la información. Luego miró a Richard. Sus ojos se abrieron por un breve momento antes de intentar sentarse, pero sus fuerzas eran débiles. «Señor, lamento el desorden». Richard sintió una opresión en el pecho. Ella no estaba pidiendo ayuda, me estaba disculpando, como si estar en esa situación fuera algo de lo que avergonzarse. Se arrodilló a su lado sin dudarlo. «No tienes que disculparte por nada». Ella sonrió débilmente, sin fuerzas para responder. Richard miró a Ethan, que sostenía con fuerza la mano de su madre, como si temiera que ella desapareciera en cualquier momento. Era la misma mirada que alguna vez tuvo. La mirada de un niño que comprende demasiado en pronto, que puede perderlo todo en cualquier momento. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo la ola de emociones invadiendo su pecho. Fue en ese momento cuando necesitaba decidir. Haz lo que hicieron todos los demás. Da dinero y vete, o cambia esa historia para siempre. Y fue allí, en ese pequeño cuarto oscuro, con olor a humedad y medicina caducada en el aire, donde Richard tomó la decisión que cambiaría no solo la vida de Ethan, sino también la suya propia. Ahora quiero saber de ustedes que están mirando. ¿Y si estuvieras tú en el lugar de Richard? ¿Qué harías? ¿Habrías seguido tu camino o te habrías detenido para ayudar? Comenta aquí, quiero saber tu opinión. Si esta historia te conmueve, escribe «Todos merecen una oportunidad» en los comentarios. Tu comentario hace toda la diferencia. Richard sintió que se le oprimió el pecho al ver la escena ante él. La pequeña habitación donde vivía Ethan era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de grietas, el techo tenía manchas oscuras por infiltraciones y el suelo, de cemento tosco, tenía partes rotas. El aire estaba pesado, lleno de polvo y humedad, haciendo cada respiración más difícil. ¿Cómo podría alguien vivir así? ¿Cómo podía ese niño tan joven cargar con una carga tan enorme sin darse por vencido? Miró a la madre de Ethan, recostada sobre un colchón delgado y gastado, cubierta por una sábana vieja que apenas parecía calentarla.
Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y la respiración entrecortada. Era evidente que la enfermedad la consumía lentamente. Cada pequeño movimiento parecía un esfuerzo inmenso. Aún así, cuando vio a Richard allí, al lado de su hijo, forzó una sonrisa y trató de levantarse, pero falló. «Señor, lamento el desorden», dijo, con voz débil pero llena de dignidad. Richard sintió un nudo en la garganta. Ella no pidió ayuda, ella se disculpó. Como si su condición fuera una molestia, como si estar en ese estado fuera algo de lo que debería avergonzarse. ¿Cuántas veces ha tenido que ocultar su sufrimiento para no preocupar a su hijo? ¿Cuántas noches pasaste despierta, luchando contra el dolor, tratando de ser fuerte para no desmoronarte frente a él? Ethan corrió hacia la cama y tomó suavemente la mano de su madre, como si tuviera miedo de lastimarla. «Mamá, traje a una amiga. Compró mis dulces», miró a Richard, tratando de ocultar su debilidad. «Gracias por ayudar a mi hijo. Es un buen chico». Richard apenas logró responder. Su mente daba vueltas con pensamientos que nunca imaginó que tendría. Conoció la pobreza. Había visto personas en situaciones difíciles, pero nunca así, nunca tan cerca, nunca tan brutal. Y lo que más lo destruyó por dentro fue darse cuenta de que, a pesar de todo, esa mujer todavía tenía fuerzas para sonreír, todavía tenía fuerzas para agradecer. Miró la pequeña mesa al lado de la cama. Solo había un vaso con un poco de té frío encima, un plato vacío y unas pastillas baratas, probablemente analgésicos débiles, insuficientes para aliviar el dolor que sentía. ¿Dónde estaban las verdaderas medicinas? ¿Dónde estaba la comida nutritiva? ¿Cómo sobrevivió así? Ethan se sentó junto a su madre, todavía sosteniendo su mano. Sus ojos brillaban con esperanza, como si la mera presencia de Richard fuera suficiente para cambiarlo todo. Y tal vez lo fue. Quizás en ese momento creyó que alguien finalmente los vio, que esta vez no serían solo dos personas más olvidadas por el mundo. Ricardo miró a su alrededor. No había nada más en ese lugar, ni un armario, ni un refrigerador que funcionara, ni evidencia de que allí vivieran dos personas que intentaran todos los días aferrarse a la vida. Se pasó una mano por la cara, tratando de alejar la ira que comenzaba a acumularse en su interior. Ira contra el sistema, ira ante la injusticia, ira ante un mundo donde personas como él lo tenían todo y otros ni siquiera tenían lo básico. La madre de Ethan tosió, un sonido seco y doloroso, como si cada respiración que tomaba fuera una batalla. El chico la miró inmediatamente preocupado. «Mamá, necesitas descansar». Ella sacudió levemente la cabeza. «Estoy bien, mi amor». «¿Conseguiste vender todo hoy?» Ethan miró la caja de dulces que todavía tenía algunos productos dentro. Su rostro decayó por un momento, pero luego forzó una sonrisa. «Casi, pero no te preocupes, mañana venderé más». Richard cerró los ojos por un segundo. Ese niño no debería decir eso. No debería preocuparse por el dinero, la comida o las medicinas. Debería estar jugando, estudiando, viviendo su infancia. Respirando profundamente, sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó rápidamente. Su voz era firme, sin dudarlo. «Quiero un médico aquí ahora, y proporcione comida, ropa y un lugar para que esta familia duerma esta noche». Al otro lado de la línea la persona pareció dudar. «Señor, en este momento será difícil encontrar. No quiero excusas. Quiero que esto suceda ahora». Colgó y volvió su mirada hacia Ethan y su madre. El niño lo miró con curiosidad, sin entender exactamente lo que estaba pasando. La madre de Ethan parecía preocupada. «Señor, ¿qué está haciendo?» Richard se arrodilló a su lado, le tomó la mano suavemente y dijo, en un tono que no dejaba lugar a dudas:
Ya has luchado bastante solo. Ahora es mi turno de ayudar. Los ojos de Ethan se abrieron como platos. Nunca había oído a nadie decir eso. Nunca en toda su vida nadie le había ofrecido nada más que unas pocas monedas o palabras vacías. El silencio fue roto por el ruido de neumáticos sobre el asfalto. Richard se levantó y fue hacia la puerta. Afuera había 2 coches negros aparcados. Uno de ellos era un vehículo de lujo, con insignia de hospital privado. Del coche salieron 2 médicos vestidos con batas blancas y con material de primeros auxilios. Entraron a la casa rápidamente, evaluando a la madre de Ethan con expresiones serias. Uno de los médicos le tocó la muñeca, le tomó la temperatura y le hizo algunas preguntas. «Necesita hospitalización inmediata», dijo después de unos minutos. «Si no se trata ahora, la situación podría empeorar rápidamente». Richard asintió, esperando ya esa respuesta. «Métela en el auto y llévala al mejor hospital de la ciudad. Quiero que reciba todo lo que necesita». Ethan miró a Richard con incredulidad. «Pero ¿qué pasa con los costos? No podemos permitirnos». Richard se arrodilló junto al niño y le puso la mano en el hombro. «No te preocupes por eso». Los médicos levantaron con cuidado a la madre del niño y la colocaron en una camilla. Miró a Richard con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte». Richard se limitó a sonreír. «Simplemente mejora». Mientras los médicos llevaban a la mujer al auto, Ethan permaneció quieto, sin responder. Miraba todo como si estuviera soñando. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Ya no necesitaría vender dulces para comprar medicinas? ¿Estaría finalmente bien su madre? El auto se alejó, llevando a la madre de Ethan a un lugar donde tendría la oportunidad de recuperarse. El niño permaneció allí, al lado de Richard, mirando el vehículo hasta que desapareció calle abajo. Y luego hizo algo que Richard no esperaba. Se giró, respiró hondo y dijo con voz ahogada: «Gracias, señor». Richard sintió una opresión en el pecho. Ese agradecimiento significó mucho más de lo que las palabras podrían expresar. «Ahora quiero saber de ustedes que están mirando. Si estuvieras en el lugar de Richard, ¿qué harías? ¿Habrías parado para ayudar? Comenta tu opinión aquí. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios. La bondad siempre gana. Y comparte este mensaje. Tu comentario hace toda la diferencia». Ethan observó todo con los ojos muy abiertos, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Estaba acostumbrado a ver a su madre luchar contra el dolor todos los días, a escuchar su respiración débil durante las noches silenciosas, a despertarse en mitad de la noche y verla agarrándose el pecho, tratando de contener la tos que insistía en castigarla. Pero ahora, de repente, allí estaban 2 hombres vestidos de blanco, controlando sus signos vitales, haciéndole preguntas que no sabía responder. Tenían un equipo que Ethan nunca había visto antes. Llevaban maletines pesados y hablaban con urgencia, como si cada segundo fuera crucial. Richard permaneció al lado del niño, observando a los médicos trabajar con precisión. No parpadeó. No apartó la mirada. Sabía que necesitaba estar allí. Sabía que eso era lo correcto. La madre de Ethan intentó protestar, levantando la mano con dificultad. Su voz salió como un susurro. «No puedo pagar por esto». Uno de los médicos la miró seriamente. «Necesita tratamiento inmediato. Si esto continúa, su condición empeorará». Ella miró hacia abajo, avergonzada. Richard no esperó ni un segundo más. Se acercó, se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano con firmeza. «No tienes que pagar nada. Simplemente deja que te cuiden». Esa mujer que pasó tanto tiempo luchando sola, que contuvo las lágrimas todas las noches para no preocupar a su hijo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Por primera vez, alguien le decía que no necesitaba ser fuerte,
que pudiera descansar. Ethan miró todo con el corazón acelerado. Su madre estaba a punto de buscar ayuda, pero algo dentro de él todavía temía que aquello fuera solo un sueño, que en cualquier momento todo desaparecería y volvería a estar solo. El coche negro todavía estaba aparcado delante de la casa. Los faros iluminaban el estrecho callejón, proyectando sombras sobre las desconchadas paredes de ladrillo. Los médicos intercambiaron miradas y confirmaron la gravedad de la situación. «Necesitamos llevarla ahora». Ethan apretó con más fuerza la mano de su madre. Su mirada estaba llena de miedo. «¿A dónde la van a llevar?» Richard puso una mano firme sobre el hombro del niño. «Al mejor hospital de la ciudad. Ellos cuidarán de ella y podrás visitarla cuando quieras». El niño vaciló, mirando a su madre, a los médicos y luego a Richard. Quería creer esas palabras, quería confiar, pero era difícil. Tantas veces escuchó promesas vacías, tantas veces le dijeron que todo estaría bien, solo para que la realidad regresara al día siguiente con aún más fuerza. Pero entonces vio algo diferente en los ojos de Richard, verdadero, compromiso, algo que nadie te ha ofrecido nunca. La madre de Ethan fue colocada con cuidado en una camilla. Los médicos la llevaron hasta el coche mientras ella sostenía la mano de su hijo hasta el último segundo antes de ser colocada en el asiento trasero. Ethan se quedó quieto, mirando cómo se cerraba la puerta. Su madre se marchaba, pero esta vez no era por mal motivo. Esta vez se suponía que tendría una segunda oportunidad. El coche se alejó lentamente y desapareció en la calle oscura. El silencio se apoderó del callejón. Ethan todavía sostenía la caja de dulces, apretándola contra su pecho. Eso era todo lo que sabía. Todos los días desde que su madre enfermó, caminaba por las calles vendiendo esos dulces, tratando de conseguir lo suficiente para comprar medicinas y comida. Era su única garantía de supervivencia. Pero ahora algo había cambiado. Por primera vez, no sabía qué haría al día siguiente. Por una vez, no tenía que preocuparse solo. Richard observó al niño y comprendió el torbellino de sentimientos que enfrentaba. ¿Cómo aprende a confiar en otra persona alguien que ha pasado toda su vida cargando el peso del mundo sobre sus hombros? El millonario respiró hondo y se inclinó hasta quedar al nivel del chico. «Ya no necesitas vender dulces». Ethan lo miró sorprendido. «Pero necesito ayudar a mi madre». «Y ayudará, pero de otra manera». Richard volvió a coger el teléfono e hizo otra llamada rápida. La voz al otro lado de la línea respondió de inmediato. «Necesito un lugar seguro para que un niño duerma esta noche. Y a partir de mañana quiero que tenga todo lo que necesita». «Para estudiar». Los ojos de Ethan se abrieron como platos. «¿Para estudiar?» Ricardo asintió. «Sí. Tienes mucho más potencial del que crees». El chico guardó silencio. Nunca pensó en eso antes. ¿Escuela? ¿Futuro? Lo único que conocía era la calle, las ventas, la preocupación constante por conseguir suficiente dinero para pasar un día más. Y ahora alguien le estaba ofreciendo algo que nunca imaginó que podría tener. Unos minutos más tarde apareció otro coche negro. Esta vez se trataba de un vehículo diferente, un modelo más discreto, pero aún imponente. El conductor se bajó y abrió la puerta trasera. «Señor Blake, todo está listo». Richard volvió a colocar su mano sobre el hombro de Ethan. «¿Confías en mí?» El chico respiró hondo. Todavía tenía miedo, todavía no sabía si era real. Pero miró a Richard, al coche, al callejón oscuro donde pasó tantas noches y tomó una decisión. Él asintió. Ricardo sonrió. «Entonces vámonos». Los dos subieron al auto.
El motor arrancó suavemente y el vehículo empezó a moverse, dejando atrás las calles oscuras, los callejones estrechos, el olor a humedad y desesperación que había acompañado a Ethan durante tanto tiempo. Miró por la ventana y vio pasar rápidamente la ciudad. Este fue el comienzo de algo que nunca podría haber predicho. Ahora quiero saber de ustedes que están mirando, si estuvieras en el lugar de Richard, ¿qué harías? ¿Habrías ayudado o simplemente habrías seguido tu camino? Comenta tu opinión. Aquí. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios. Todos merecen una oportunidad y comparte este mensaje con tantas personas como puedas. Tu comentario es muy importante para que más personas vean esta historia. Pasaron los meses y la transformación fue mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. La madre de Ethan, que alguna vez estuvo frágil y a punto de perder la batalla contra la enfermedad, ahora se había recuperado. El tratamiento pagado por Richard no solo le salvó la vida, sino que también le devolvió la dignidad que había perdido a lo largo de los años. Su rostro, antes pálido, marcado por el sufrimiento, ahora mostraba una nueva luz. Sus ojos, antes hundidos y cansados, ahora brillaban con una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pero Richard sabía que su recuperación no era suficiente. No solo quería arreglar la situación temporalmente, quería romper el ciclo, y eso significaba darle a Ethan un futuro mucho mayor del que las calles podían brindarle. El niño, que pasó su vida vendiendo dulces para mantener a su madre, ahora tenía algo que nunca imaginó que tendría, una oportunidad. Richard no solo lo matriculó en una de las mejores escuelas de la ciudad, sino que se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para estudiar, aprender y, sobre todo, soñar. Al principio, Ethan se sintió fuera de lugar. Ese mundo era completamente diferente al que conocía. Los amplios pasillos, las luminosas habitaciones, los escritorios organizados. Ya no tenía que preocuparse por la próxima venta, ya no tenía que contar monedas para comprar comida o medicinas, pero todavía cargaba con un peso invisible, el miedo de que todo fuera temporal, de que, en cualquier momento, pudiera despertar y darse cuenta de que todo era solo un sueño. Y entonces, algo sucedió. En la primera semana de clases, una maestra pidió a los estudiantes que escribieran sobre un momento que cambió sus vidas. Mientras otros compañeros escribían sobre viajes, juguetes o cumpleaños inolvidables, Ethan dudaba. Él nunca tuvo nada de eso. Para él, los momentos inolvidables fueron aquellos en los que logró vender lo suficiente para que su madre no se fuera a la cama con hambre. Pero entonces cogió el lápiz y empezó a escribir. Escribió sobre el día que conoció a un hombre llamado Richard. Cuando entregó el texto, el profesor lo leyó en silencio, y al final de la clase llamó a Ethan para hablar. ¿Sabes qué significa esta historia? El chico se limitó a negar con la cabeza. Significa que no eres solo un estudiante, Ethan, eres una inspiración. Esas palabras resonaron en su mente durante días. Por primera vez, alguien lo vio como algo más que un niño pobre que intentaba sobrevivir. Por primera vez, se dio cuenta de que podría tener algo que ofrecer al mundo. Mientras tanto, Richard siguió cada paso de este viaje, siempre discreto, siempre a distancia, pero nunca ausente. No solo quería dar dinero, quería ver que se produjeran cambios. Quería ver a Ethan crecer, aprender, convertirse en un hombre con posibilidades que antes parecían imposibles. Y fue entonces cuando el destino demostró que cuando hacemos el bien, éste siempre regresa de forma inesperada. Una noche, Richard estaba en su oficina analizando documentos e informes financieros. Para el mundo era un millonario exitoso, un hombre de negocios despiadado.
pero algo dentro de él había cambiado desde el día que se detuvo a comprarle dulces a un niño en la calle. Su teléfono sonó. Era Ethan. Richard, quería agradecerte. ¿Para qué? Por todo. Por mi madre. Por el colegio. Por hacerme creer que puedo ser más de lo que imaginaba. Richard sonrió, pero antes de que pudiera responder, Ethan continuó. Quiero ser como tú algún día. Esas palabras golpearon a Richard de una manera que no esperaba. Se reclinó en su silla y miró la ciudad iluminada a través de la ventana. ¿Cuántos otros Ethans había por ahí esperando que alguien les diera una oportunidad? Sabía que esta historia aún no había terminado. El destino siempre da una respuesta. Y sintió que la respuesta a esta historia aún estaba por llegar. Ahora quiero saber de ustedes que están mirando. ¿Crees que un simple acto de bondad puede cambiar el futuro de alguien? Comenta tu opinión aquí. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. Lo bueno siempre vuelve y comparte este mensaje con más personas. Tu comentario es fundamental para que más personas conozcan esta historia. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. El mundo de Richard seguía girando entre importantes reuniones, contratos millonarios y negociaciones que definían el destino de empresas enteras. Pero por mucho que su vida estuvo rodeada de números y estrategias, algo dentro de él nunca había vuelto a ser el mismo desde el día que se detuvo en ese semáforo en rojo y vio a un niño vendiendo dulces en la calle. Siguió el crecimiento de Ethan desde lejos, observando cada pequeño logro. Primero, estuvo la sorpresa del niño al recibir su primer uniforme escolar, al no creer que, por primera vez, formaba parte de algo más grande que su lucha diaria por la supervivencia. Luego vinieron las buenas notas, el reconocimiento de los profesores, la admiración de los compañeros que no sabían de dónde venía, ni el difícil camino que había recorrido para llegar allí, pero Richard lo sabía. Y también sabía que el destino siempre tiene formas curiosas de dar respuestas. Una noche, mientras estaba en su oficina, había un sobre su escritorio. Era una invitación a un evento benéfico, una ceremonia de gala en apoyo a proyectos sociales. Richard solía recibir invitaciones como esta a menudo, pero esta tenía algo diferente. En el pie de página, un nombre llamó su atención: Ethan Carter. Por un instante, Richard sintió que el tiempo se detenía. El chico de los dulces. Se quedó quieto unos segundos, sosteniendo la invitación entre sus dedos, sintiendo una oleada de orgullo y sorpresa invadirlo al mismo tiempo. ¿En qué se había convertido ese chico? El día del evento, Richard llegó al lugar con la misma postura firme y segura de siempre. El salón estaba impecablemente decorado, repleto de importantes figuras, empresarios de renombre y personalidades influyentes. Luces doradas iluminaban las mesas elegantemente puestas, los camareros circulaban sirviendo copas de champán y el suave sonido de un piano llenaba la atmósfera. Era el tipo de evento al que Richard ya estaba acostumbrado, pero esta vez hubo algo diferente. Le entregó su abrigo a uno de los sugieres y atravesó la habitación unos pasos. Miró a su alrededor, buscando un rostro familiar, algún indicio de que realmente había venido al lugar correcto. Y entonces escuchó su nombre. ¿Richard Blake? Se giró y frente a él estaba un joven con un traje impecable, una postura segura y una mirada decidida. Por un momento Richard no lo reconoció, pero entonces vio esos ojos, los mismos ojos que, años atrás, pertenecieron a un niño que vendía dulces para salvar a su propia madre. Ethan, el joven sonrió y en ese instante Richard supo que había tomado la decisión correcta ese día, años atrás. Ethan Carter ya no era el niño enclenque con la ropa rota y una caja de dulces en las manos. Ahora era un exitoso hombre de negocios.
Los dos se miraron fijamente por un momento y luego, sin dudarlo, Ethan extendió su mano. Cuando Richard la apretó, notó que el agarre de Ethan era firme, seguro y como alguien que había aprendido a afrontar el mundo sin miedo. «Si no fuera por ti, no estaría aquí hoy», dijo Ethan, y su voz transmitía una emoción genuina. «Ahora soy yo quien quiere ayudar a otras personas». Richard sintió una opresión en el pecho. Ya había cerrado acuerdos multimillonarios, firmado contratos que cambiaron el rumbo de corporaciones enteras, pero nada, absolutamente nada, comparado con ese momento. Porque en ese momento no solo estaba frente a un joven exitoso, se enfrentaba a un legado. Ethan Carter, el niño que alguna vez vendió dulces en la calle para salvar a su madre, era ahora uno de los mayores patrocinadores de programas sociales dirigidos a niños vulnerables. Había tomado la ayuda que recibió y la había convertido en algo aún mayor. El joven condujo a Richard a un área reservada del evento, donde una pantalla mostraba imágenes de proyectos sociales, escuelas comunitarias y centros de acogida. «Hoy pudimos ayudar a cientos de niños que estaban en la misma situación que yo», continuó Ethan, «y todo empezó con un gesto tuyo». Richard miró las imágenes, absorbiendo cada detalle. Niños sonriendo, recibiendo libros, teniendo la oportunidad de soñar. Eso es lo que podría hacer un solo acto de bondad. Se volvió hacia Ethan y notó algo curioso. El joven todavía llevaba un pequeño objeto en el bolsillo del traje. Richard entrecerró los ojos y preguntó, «¿Qué es eso?». Ethan sonrió y lentamente sacó un caramelo envuelto de su bolsillo. «¿Recuerdas eso?». Hizo girar el caramelo entre sus dedos. Era el último que quedaba el día que nos conocimos. Iba a venderlo, pero en ese momento me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Richard tomó el caramelo de las manos de Ethan y sonrió. Era solo un pequeño caramelo, pero tenía un significado gigantesco. El evento continuó, pero para Richard, esa noche ya había sido inolvidable. Observó a Ethan saludar a los demás, hablar con los inversores e inspirar a quienes lo rodeaban. Se había convertido exactamente en lo que siempre estuvo destinado a ser. Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué están mirando? ¿Crees que un pequeño gesto puede cambiarlo todo? Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. Lo bueno siempre vuelve. Y comparte este mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Tu comentario es fundamental para que más personas conozcan esta historia. ¿Cuántas veces nos cruzamos con alguien por la calle sin siquiera mirarle a los ojos? ¿Cuántas historias invisibles se cruzan cada día en nuestro camino sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas vidas podrían transformarse si al menos nos detuviéramos un momento para escuchar, ver y tender la mano? Quizás te hayas cruzado con alguien como Ethan, alguien que, detrás de una sonrisa tímida y una mirada cansada, llevaba una lucha silenciosa. Quizás te hayas topado con una madre como la suya, que lucha cada día por mantener con vida a su hijo, incluso cuando todo parece estar en su contra. Quizás ignoraste a alguien que solo necesitaba un pequeño gesto para cambiarlo todo. Richard Blake podría haber sido como cualquier otra persona. Podría haber seguido su camino sin mirar atrás. Podría haber arrojado unas cuantas monedas y haberme marchado sin saber nunca qué pasaría después. Pero hizo algo diferente. Eligió preocuparse. Y esa elección cambió no solo la vida de Ethan y su madre, sino también la suya propia. Porque al final del día, cuando ayudamos a alguien a levantarse, crecemos junto con él. Ahora te pregunto, ¿y si fueras tú? Si un día, al doblar una esquina, te encontraras con un niño vendiendo dulces en la calle, con la ropa gastada y los ojos llenos de esperanza, ¿qué harías? ¿Seguirías tu camino como lo han hecho tantos otros antes? ¿O te detendrías un momento para preguntar tu nombre, para conocer tu historia, para hacer algo que realmente cambiaría tu realidad?
El destino nos presenta oportunidades todos los días, oportunidades para marcar la diferencia, extender una mano amiga, transformar una vida. Pero la gran pregunta es, ¿qué elegimos hacer con estas oportunidades? Quizás pienses que un pequeño gesto no tiene poder. Pero mira a Ethan, mire la vida que llevó, todo lo que enfrentó. Si Richard no hubiera parado ese día, si no hubiera hecho esa simple pregunta, ¿qué le habría pasado? ¿Seguiría vendiendo dulces en las calles? ¿Habría sobrevivido su madre? ¿Habría creído alguna vez que podría ser más? Y ahora mira lo que pasó. Se convirtió en un hombre de negocios exitoso, alguien que ahora ayuda a otras personas, alguien que entendió que el bien que recibimos solo tiene sentido cuando lo multiplicamos. Esta historia es real. Podría suceder en cualquier lugar. Podría suceder en tu ciudad, en tu calle, ante tus ojos. Y quizás la única diferencia entre una vida que se pierde y una vida que florece es tu decisión de actuar. El mundo necesita más personas como Richard. Necesita más personas que miren más allá de lo obvio, que vean el potencial donde nadie más lo ve. Necesitamos más personas que comprendan que la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulamos, sino en las vidas que impactamos a lo largo del camino. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías si encontraras a alguien que solo necesitara una oportunidad? ¿Crees que pequeños gestos pueden cambiar vidas? Comenta tu opinión aquí. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios. Lo bueno siempre vuelve. Y comparte este mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad. Tu comentario es esencial para que más personas conozcan esta historia y se inspiren para marcar la diferencia. Si esta historia te conmovió, espera a ver lo que viene después. En el siguiente vídeo descubrirás otro increíble viaje de superación y transformación que te dejará sin palabras. Una elección puede cambiarlo todo. Y esta historia lo demuestra. Entonces, haz clic ahora en el siguiente vídeo y prepárate para otra emocionante historia que te conmoverá. No pierdas esta oportunidad de inspirarte. Te espero allí.